Les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, hermanos, gracias a Dios que nos damos cita para venir y ser edificados con la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios que pues estamos aquí, hermanos. Dios puso todos los medios para que pudiéramos estar aquí y escuchar de su palabra, ¿verdad? Bien, hermanos, pues sean todos bienvenidos. Reciban un saludo de los pastores, ellos están en Apatzingán. Hoy tocó el servicio allá y pues ellos están compartiendo la palabra de Dios en aquel lugar y pues nos tocó a nosotros estar aquí. Pero gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a continuar con la serie que hemos venido desarrollando sobre las bienaventuranzas. Dios ha estado hablando muy claramente al corazón de cada uno de nosotros y vamos a seguir ahí, hermanos. Hoy vamos a ver el tema número 6. El tema se llama Bienaventurados los misericordiosos. Es el tema número 6 de la serie de las bienaventuranzas. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 7, por favor, hermanos. Mateo 5 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado. Y, Señor, ahora nos corresponde ser edificados a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que quites todo lo que impida que tu palabra hable a nuestro corazón, que seamos buenos oidores de tu palabra. Ayúdanos a despojarnos de cualquier pensamiento, cualquier cosa, Señor, que impida que podamos escuchar tu palabra y que la podamos llevar a la práctica en nuestras vidas. Delante de ti ponemos este tiempo, pidiendo de tu dirección, Espíritu Santo, y tu ministración a nuestro corazón. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado analizando que en las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo está hablando, pero no les está hablando a las masas, les está hablando a sus discípulos, aquellos que verdaderamente estaban dispuestos a seguirle. Entonces, las bienaventuranzas, hoy nos toca el tema número 6 y es el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para estar en el reino de Dios, debemos de ser personas que buscan misericordia. Y cuando estemos en el reino de Dios, vamos a ser personas que demos misericordia. Pero la religión que Jesús enfrentó en su vida y en su ministerio era una religión superficial y externa. El Señor estaba frente a un tipo de judaísmo que era muy ritual, pero sin efectos internos en las personas. Los fariseos y los judíos, hermanos, ellos se regían mucho precisamente sobre las tradiciones, sobre los ritos. Eran muy apegados a los ritos y a las tradiciones, pero externamente, solamente por encima,
por afuera. Sin embargo, los líderes judíos estaban seguros de que su sistema religioso y ritual los constituía en habitantes del reino. Ellos pensaban, hermanos, que por sus rituales y por su activismo religioso, ellos ya eran parte del reino. Y pues sabemos que no es de esa manera. Y que gobernarían con el Mesías, porque tenían una religión formalizada que exhibía externamente su justicia personal. Ellos pensaban que por su religión, hermanos, que por hacer los ritos y las ceremonias ya formaban parte del reino de Dios y que iban a estar reinando con el Mesías, única y exclusivamente por los ritos, por las ceremonias, por el activismo personal que cada uno de ellos hacía. Entonces, tenían una religión formalizada que exhibía externamente, pero exhibía, hermanos, su justicia personal. Lo que ellos personalmente creían que deberían de hacer, su justicia personal. Escuchen, hermanos, ellos eran orgullosos, indiferentes, egoístas, buscaban su propio bienestar, pero creían que debido a sus actos externos eran los elegidos. Pero al interior de estas personas solo existía una religiosidad estéril. Y hermanos, aquí pues necesitamos analizar nuestra vida cada uno de nosotros. Si bien es cierto, estas palabras fueron directas para sus discípulos, la pregunta es, ¿qué somos tú y yo de Cristo? Somos discípulos. Entonces esas mismas palabras son para ti y para mí. El activismo religioso, hermanos, no es señal de nada. Activismo religioso no es símbolo de nada, hermanos. El activismo religioso no nos salva, ni nos hace personas aptas para estar en el reino de Dios. Ellos, hermanos, eran personas. Solo existía una religiosidad estéril en su corazón. De hecho, Jesús se los dijo y se los dijo muy claramente. Mateo 23, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Dice la palabra: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y si ponemos un poquito de atención aquí, hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en un cementerio, ¿verdad? Y hay cementerios, hay tumbas, hermanos, que parecen casas, parecen mansiones, muy grandes, muy lujosas, muy blancas por fuera. Pero la pregunta es, ¿qué hay dentro de esa casa tan grande y tan lujosa? ¿Qué hay, hermanos? Huesos, putrefacción, hermanos. Fíjense lo que Jesús les está diciendo. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, y hace la comparación, a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y hermanos, pues aquí es una enseñanza también para cada uno de nosotros, hermanos. Somos muy dados, hermanos, todos somos muy dados a juzgar la apariencia, a juzgar el cascarón, hermanos, a lo que vemos de afuera. Y nos podemos ver muy presentables, muy bien por fuera, pero ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Lo que realmente le importa a Dios, hermanos, no es nuestra apariencia física, sino el interior,
el corazón de las personas. Y Jesús aquí se los está diciendo muy claramente: ustedes por fuera parecen sepulcros muy blancos, pero por dentro hay putrefacción, hay inmundicia. Y es una reprensión que nuestro Señor Jesús les está haciendo a sus discípulos, pero también a cada uno de nosotros, hermanos, que analicemos cómo está nuestra vida. Juan el Bautista también se los dijo, ahí mismo en Mateo 3, Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Un poquito más fuerte, ¿verdad? Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista sabía, hermanos, que la gente que asistía a su bautismo era gente hipócrita, era gente que en su corazón no había ocurrido un nuevo nacimiento, era gente religiosa. Y Juan el Bautista les está diciendo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y en el versículo 8 les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la Biblia, hermanos, nos enseña a ti y a mí que para poder distinguir lo que hay dentro de una persona, dice: por sus frutos los vas a conocer. Yo puedo decir muchas cosas, hermanos. Podemos decir y hacer muchas cosas, pero el fruto, que es lo que está dentro de mi vida, si no ha sido transformado, hermano, es pura religiosidad. Son puras palabras y es puro activismo. Por sus frutos los vas a conocer. Lo que nuestro Señor Jesús quiere, hermanos, de tu vida y de mi vida, es un fruto puro, digno. Estas personas, los fariseos, tenían lo externo, pero no tenían una realidad interior que indicara el arrepentimiento real. Eran personas única y exclusivamente personas religiosas. Ahí mismo, en Mateo 3, del versículo 9 al 12, Juan Bautista sigue hablando y le sigue diciendo: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. La Biblia, hermanos, a ti y a mí nos compara como árboles. Y miren lo que Juan el Bautista les está diciendo: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, lo que Juan Bautista está haciendo aquí, hermanos, les está hablando de un juicio que vendría en contra de aquellos que no tuvieran nada más que una religión externa. Mucho ruido y pocas nueces, mucha plática y nada de acción. Juan les está advirtiendo de un juicio que vendría sobre todas aquellas personas que lo único que tuvieran fuera una religiosidad, un aparente. Juan el Bautista les está diciendo: ya está puesta el hacha. Dice: y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego
que nunca se apagará. Gente muy activa, pero sin ningún efecto en su condición espiritual. Y Jesús confronta a este grupo de religiosos que confiaban en su justicia personal y les dice: son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los que tienen una realidad de vida interna, quienes entrarán en el reino de los cielos y vivirán ahí. Solamente los que tienen estas características. Y aquí, hermanos, pues es algo que necesitamos analizar cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los frutos que salen de nuestra vida? Necesitamos tener cuidado, hermano, en no caer en un activismo religioso, en no ser personas muy activas, tal vez hasta en la misma obra de Dios, pero solamente por hacer algo, hermanos, con un corazón no puro, no sincero, por activismo nada más. Jesús desacredita el falso poder de la justicia humana y se enfoca en el corazón del ser humano. A Jesús no lo apantallamos con nuestro activismo, hermanos. Jesús lo que quiere ver es el corazón, que verdaderamente nuestro corazón haya sido regenerado, que las cosas que hagamos o que digamos, las hagamos con un corazón limpio, puro y sincero. La conducta externa correcta depende del estado espiritual interno correcto. La acción correcta sin vida espiritual correcta es puro legalismo. Jesús quiere la acción correcta que proviene del estado espiritual correcto, de un corazón correcto, hermanos. Dios quiere que hagamos cosas, pero esas cosas que sean motivadas por un corazón limpio, por un corazón correcto. De lo contrario, hermanos, no sirve de nada todo lo que podamos decir o hacer. Dicho de otra forma, no debemos controlar nuestro cristianismo, sino nuestro cristianismo nos debe de controlar a nosotros. El legalismo es nosotros controlando a nuestro cristianismo. Hermanos, el cristianismo no es una fachada, hermanos. No son palabras. El cristianismo es vida activa. Es lo que digo, eso lo vivo, eso lo hago. ¿Tú qué religión tienes? No, yo no tengo religión, yo tengo una relación. ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad tenemos una relación con Cristo o tal vez ya caímos en una religión? Necesitamos analizar nuestra vida, cómo estamos cada uno de nosotros. El cristianismo es algo que sucede dentro de nuestro ser y controla el corazón de la persona, del ser humano, y pasa a las actitudes externas de nuestra vida. Entonces, vemos cómo las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver precisamente con la condición interna, con la condición del corazón, que es la pobreza espiritual, el lloro por el pecado, la mansedumbre, que es la capacidad interna de recibir un gobierno superior sobre nuestra vida, y el hambre y sed de justicia. Pero cuando llegamos a esta 5ª bienaventuranza, hermanos, vemos que es la misma condición interna de la persona, pero que comienza a manifestar un efecto hacia el exterior de su vida. O sea, es la conducta del corazón, pero visiblemente hacia el exterior de las demás personas. Comienza a manifestar un efecto hacia el exterior de su vida y que define su conducta hacia otras personas.
Si es verdad que soy un pobre en espíritu, quebrantado y arrepentido por mi pecado, manso en la búsqueda de justicia, mi conducta hacia los demás debe de ser de misericordia. Si en verdad tengo las 4 características, las 4 bienaventuranzas anteriores, si en verdad digo que soy un manso, que lloro por el pecado, hermanos, mi conducta debe de ser de misericordia hacia los demás. O sea, ya no es tanto decir, sino pasar a la acción. Es decir y hacer. Ahora, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa ser misericordioso? Bueno, pues de entrada es todo lo contrario a lo que eran los judíos de esa época. Ellos eran crueles, orgullosos, egoístas, juiciosos. Entonces, eso no es ser una persona misericordiosa, ¿verdad? Juicio, condenación, o sea, de ninguna manera era visible en sus vidas la misericordia. El mundo, hermanos, el mundo piensa y enseña que la misericordia es una señal de debilidad. Eso es lo que el mundo piensa y enseña. Los romanos exaltaban la valentía, la justicia y el poder, pero menospreciaban la misericordia porque la consideraban una debilidad del alma. Y hermanos, hoy en día hay gente que todavía tiene los mismos pensamientos. El mundo piensa y enseña que la misericordia es una señal de debilidad. ¿Será cierto eso, hermanos? ¿La misericordia será una señal de debilidad en tu vida y en mi vida? Vamos a analizarlo. Miren lo que hacían los romanos. Cuando un niño nacía, la patria potestad del padre le daba el derecho de decidir si vivía o moría. Si un ciudadano romano ya no quería a un esclavo, podía matarlo. Entonces, como consecuencia, en la sociedad romana no encajaba la idea de tener misericordia hacia los demás. Si sus pensamientos de los romanos eran, si un esclavo ya no lo quiero, lo puedo matar, si un niño cuando nace yo tengo el derecho de dejarlo vivir o quitarle la vida, ¿qué misericordia había en sus vidas? Ninguna clase de misericordia. Entonces, la idea de que si tú eres misericordioso con los demás serán misericordiosos contigo, es una fantasía, hermanos. Si tú haces el bien a alguien esperando que ese alguien te regrese el bien, hermano, estamos equivocados. Estamos equivocados, hermanos. En la cultura competitiva en la que vivimos, es imposible la idea de tener misericordia. Hermanos, en los mismos trabajos, ¿cómo se manejan las empresas, hermanos? Los que trabajamos en ventas. ¿Cuál es el pensamiento de una empresa de ventas? El que más vende es el mejor vendedor. Y ese vendedor hace lo imposible por ser el número uno, no importando si tiene que mentir, si tiene que robar y si tiene que pasar por encima de sus compañeros. Esa es la mentalidad del mundo. Hermanos, pero nosotros no tenemos esa mentalidad, ni debemos de vivir y de actuar de esa misma manera. No, nosotros somos diferentes. Entonces, la misericordia no es una virtud que proceda del corazón del ser humano. Hermanos, en el corazón del ser humano caído no existe la misericordia. Entonces, si esperamos tener misericordia de los incrédulos, hermanos, no la vamos a tener. Jesucristo, escuchen, hermanos, Jesucristo vino al mundo y fue el ser humano más misericordioso que haya existido.
ayudó a los enfermos, dio vista a los ciegos, dio voz a los mudos, dio amor a los oprimidos, resucitó muertos, perdonó a la adúltera, comió con recaudadores de impuestos. Y cuando los escribas y fariseos lo vieron comiendo con esa gente, pues chocó su mentalidad. No podían entender por qué Jesús actuaba de esa manera. Y miren lo que decían ellos. Marcos 2:16. Marcos capítulo 2, versículo 16, por favor, hermanos. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? No entendían la manera de vivir de nuestro Señor Jesús. Ellos eran muy religiosos y hacían muchos ritos y ceremonias, pero no aplicaban ni tenían nada de misericordia. Los publicanos y los pecadores, hermanos, si Jesús no les predicaba a ellos, si no iba con ellos, ¿quién los iba a salvar, hermanos? Ah, no, pero ellos eran muy legalistas y hacían muchas actividades, pero no había nada de misericordia. Entonces, lo que vemos es desde el inicio hasta el final, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue de misericordia constante. Entonces vemos que la misericordia dada no significa misericordia de vuelta entre los seres humanos, porque no es una virtud humana. La misericordia, hermanos, no es una virtud con la que nace el ser humano. No, a Cristo lo azotaron y lo clavaron en una cruz, siendo el ser humano más lleno de gracia y de misericordia. Si la misericordia llevara su propia recompensa, no hubieran crucificado al ser humano más lleno de misericordia, ni le hubieran escupido en el rostro, ni le hubieran maldecido. El ser humano más misericordioso con la gente no recibió misericordia de la gente en absoluto. Lo que vemos es la crueldad del sistema romano y la crueldad del sistema judío, unidos los dos para matarlo. La misericordia de la que habla Jesús no es una virtud humana que trae su propia recompensa. Eso no es lo que Jesús les quería enseñar. Eso no es lo que Jesús se refería. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué misericordia habla Jesús? ¿De qué tipo de misericordia quiere Jesús que sus discípulos tengamos y practiquemos? Bueno, Jesús nos habla de una virtud divina, la virtud de ser compasivos en forma activa, la virtud que Él mismo modeló con su vida y su ministerio. Es algo que existe en Dios como parte de su naturaleza. Dios es misericordioso por naturaleza, hermanos. No es de que Dios tenga misericordia, Dios es misericordioso. Esa es la esencia, hermanos, de lo que Jesús nos quiere decir. La esencia de Cristo es la misericordia. Por lo tanto, no forma parte de la naturaleza del ser humano, sino hasta el momento en que por la fe en el Evangelio recibe un nuevo nacimiento espiritual, que sí está dotado de esta virtud divina. La compasión de un cristiano no tiene retribución humana, sino divina. Dios es quien le dará misericordia. Hermanos, tú y yo estamos llamados a ser misericordiosos, sin esperar que a quien le damos misericordia, Él nos dé misericordia.
No, hermanos, porque estamos analizando que el ser humano en sí mismo no hay misericordia en él. Entonces, tú y yo como hijos de Dios, porque hemos recibido el nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo, de nosotros, hermanos, sí se espera que seamos misericordiosos. Dios sí espera de tu vida y de mi vida que demos misericordia. De nosotros sí se espera eso, hermanos. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia viene del griego elemón, con doble E, y significa compasivo. Esta palabra solo es usada en este pasaje y en Hebreos 2:17. Acompáñenme, por favor, Hebreos 2:17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de nuestro Señor Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo es el gran ejemplo de misericordia. Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Y es de Él de quien proviene la misericordia, hermanos. Es de Cristo de quien podemos obtener la misericordia para nosotros dar de esa misericordia. Es de Cristo de quien proviene la misericordia. Como verbo, esta palabra es usada muchas veces y significa socorrer a los afligidos, rescatar a los miserables. Todo lo que se haga para auxiliar a quien está en necesidad. Es compasión en acción, es tener empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. Eso es empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. Cuando Cristo habla de misericordia, escuchen, hermanos, no es la empatía débil que el egoísmo carnal siente, pero no hace nada para ayudar. No es esa misericordia falsa que solo alimenta el ego y que apacigua la conciencia dando migajas al necesitado. No, hermanos. La misericordia de Cristo es compasión genuina, por un motivo puro que te lleva al sacrificio y a la abnegación para ayudar al que está en necesidad. No es dar unas monedas, no es dar lo que te sobra, es dar el corazón. Eso es misericordia, hermanos. No es dar lo que me sobra, cuando pueda, cuando quiera. Eso no es misericordia, hermanos. En otras palabras, escuchen, hermanos, Jesús nos está diciendo lo siguiente, hermanos. La gente de mi reino no toma, sino da. La gente de mi reino no condena, sino da misericordia. La gente de mi reino no es la que se pone por encima de los demás, sino es la que se agacha para ayudar a todo aquel que pueda ayudar. Esa es la misericordia, hermanos, que Dios exige de tu vida y de mi vida. ¿Vivimos de esa manera, hermanos? ¿Nos ponemos como tapete para que alguien pase por nosotros? Esa es la misericordia, hermanos, que Jesús nos está llamando a ti y a mí. Es ese tipo de misericordia. No son palabras. Jesús quiere ver un fruto de un corazón puro, regenerado. No para que me vean, no para sobresalir. Si queremos ser gente del reino, necesitamos ser tapete de alguien más. Y eso a la carne, hermanos, no le gusta. A la carne no le gusta agacharse. La carne quiere andar erguida todo el tiempo.
Entonces, pues necesitamos analizar nuestra vida, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Con estas palabras, Jesús está confrontando a los que se sienten buenos en sí mismos, pero que no se molestan en nada por ayudar a nadie. Jesús los estaba confrontando y pues también es para ti, para mí esta palabra, hermanos. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Acompáñame por favor a Marcos, Marcos capítulo 7. Marcos 7, del 5 al 13, por favor. Dice la palabra. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Fíjense, hermanos, cómo Jesús, hermanos, está reprochando la honra que le estaban haciendo estas personas. Les está diciendo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, fíjense lo que decía la ley, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Escuchen, hermanos, lo que hacían estos fariseos, hermanos. Era gente cruel, inclusive con sus propios padres, hermanos. Pero Jesús les dice: si eres miembro de mi reino, vas a ser misericordioso, porque estarás lleno de misericordia. Estas personas, hermanos, llevaban su ofrenda, su sacrificio, y si su papá o su mamá tenía necesidad, le decían, pues un ejemplo, hermanos: traigo 100 pesos, pero es lo único que tengo y es mi ofrenda, es mi diezmo para Dios. Entonces no te puedo ayudar, papá, no te puedo ayudar, mamá. O sea, eran actos externos únicamente. ¿Cómo preferían ellos quedar bien con los demás, hacer un acto externo cuando veían la necesidad en sus propios padres y no hacían nada para ayudarles? Es por eso que Jesús les está reprochando, hermanos, y les está diciendo: ustedes son hipócritas, porque en vano me están honrando, en vano hacen lo que hacen, porque su corazón no es puro, no es limpio. Mentira que me honran, mentira que hacen esto para agradarme a mí. Era gente cruel, inclusive con sus propios padres. Pero Jesús les dice y nos dice a nosotros: si eres miembro de mi reino, vas a ser misericordioso, porque estarás lleno de misericordia. Significa,
no solo sentir compasión, sino meterte en la piel de la otra persona, sentir su necesidad y cuidar de ellos de una manera tangible. Pensar sus pensamientos y sentir sus emociones de una manera vivencial. Misericordia, hermanos, es cuando ves a una persona rogando por comida y le das comida. Misericordia es cuando ves a una persona rogando por amor y le das amor. Misericordia es cuando ves a alguien que está solo y le das de tu compañía, de tu presencia. Misericordia es satisfacer la necesidad y no solo sentirla. Eso es misericordia, hermanos. Es ver la necesidad y hacer algo. No quedarme viendo nada más. Yo sé que la persona tiene necesidad, pero no hago nada. Eso no es misericordia. Muy bien, hermanos. Ahora veamos lo siguiente. Acompáñame, por favor, a Tito. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito 3, versículo 4 y 5, por favor. Dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahora busca Efesios 2, del 4 al 9. Están ligados estos dos. Efesios 2, del 4 al 9. Mira lo que dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir en estas dos porciones, hermanos? La misericordia y el perdón van de la mano, hermanos. La misericordia y el perdón son dos cosas que no se pueden separar. El perdón viene de la fuente de misericordia, y la fuente de misericordia, hermanos, es Dios. Lo voy a volver a repetir. La misericordia y el perdón van de la mano. El perdón viene de la fuente de misericordia, y la fuente de misericordia es Dios. Entonces, no puede haber misericordia si no hay amor, si no hay perdón. Y para que de nosotros pueda salir misericordia y podamos ser gente que perdona, hermanos, necesitamos estar conectados a la fuente. Necesitamos estar bebiendo de la fuente. La fuente es Dios, hermanos. Si no estamos bebiendo de la fuente, no vamos a poder dar misericordia ni dar perdón, hermanos. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23, por favor, hermanos. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de los que estamos aquí, hermanos, estaríamos el día de hoy. Es por su pura misericordia, hermanos, que vivimos y existimos. Dios es la fuente de misericordia. Y Efesios 2:4, Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se fijan cómo está ligado aquí la misericordia y el amor? Dios ama y en consecuencia es misericordioso. Y por su misericordia nos perdonó. El amor está detrás de la misericordia. No existe misericordia si no hay amor. Por eso, hermanos, tal vez nos cuesta tanto trabajo ser misericordiosos con la gente, porque no hay amor en nuestro corazón. Y no hay amor porque no nos hemos conectado a la fuente de la misericordia y del amor, que es Dios. Esa es la clave, hermanos. Él es la fuente, hermanos. Por eso, hermanos, tú y yo nos damos cuenta de la necesidad, pero no hacemos nada. Hermanos, aquí en la iglesia, Dios nos ha presentado muchas oportunidades para tener misericordia entre nosotros mismos. Y hermanos, con todo respeto te lo digo, no hemos actuado con misericordia. Hemos tenido la oportunidad, hermanos, de bendecirnos entre nosotros y muchos no lo han hecho teniendo la oportunidad. Hermanos, necesitamos analizar nuestro corazón. ¿Cuánta misericordia tenemos? Vemos la necesidad, pero no hacemos nada. Tal vez hemos caído en religiosidad, hermanos. Y Jesús les reprocha, hermanos, y les dice que si queremos ser parte de la gente que va a estar en el reino de Dios, debemos de ser personas que dan misericordia. No que esperan misericordia, sino porque ya hemos nacido de nuevo, debemos de ser personas que dan misericordia. Vamos a ver un último ejemplo, hermanos. Un último ejemplo de lo que es la misericordia, de lo que es la compasión, de lo que es el amor no dicho, sino manifestado de una manera visible, tangente. Acompáñame a Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a leer del versículo 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Es una historia muy conocida, muy leída, muy predicada, muy enseñada, pero muy poco vivida. Muy poco hemos sido hacedores de ella. Vamos a analizarlo, hermanos. Miren, dice en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley. Por principio de cuentas, hermanos, un intérprete de la ley era una persona que conocía la ley. Él conocía lo que decía la palabra de Dios. No era una persona ignorante, era una persona que conocía lo que la ley decía. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Gente, hermanos, mucha gente quiso probar a nuestro Señor Jesús para ponerlo a prueba, ponerle trampas para ver si lo que decía es lo que él hacía.
Y fíjense bien lo interesante, este intérprete de la ley dice que le hace una pregunta para probarle. Y Jesús no le responde a la pregunta que él le hace, sino le pone un ejemplo. Fíjense bien, en el versículo 26 dice, perdón, ahí en el 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y eso, hermanos, es la misma pregunta que hoy en la actualidad la gente se hace. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para estar en el reino de Dios? El ser humano, hermano, piensa que por las obras va a ser salvo. No, esta persona estaba equivocada. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que Jesús le está diciendo, ¿eres tú un intérprete de la ley y no sabes? ¿Vienes a preguntarme? Pues, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo lees la ley? ¿La lees por leerla? ¿Lees la Biblia por leerla? ¿O entiendes lo que Dios quiere decir a través de la palabra? Es la misma pregunta para ti, para mí. ¿Cómo lees? Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, queda claro que él sabía lo que debía hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí o no, hermanos? ¿Queda claro? Decía para probar a Jesús. Él sabía completamente lo que tenía que hacer. Pregunta, hermano, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Sí o no? Ok. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. No sé si alcanzamos a captar, hermanos. Jesús le está diciendo, tienes razón de lo que dices, pero hazlo, vívelo. No solamente lo entiendas, no solamente lo sepas, vívelo. Jesús le está diciendo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pregunta, hermanos. ¿Él sabía quién era su prójimo, sí o no? Hermano, tú y yo sabemos quién es nuestro prójimo, sí o no. Pero él, queriendo justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, fíjense la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Le pone un ejemplo para que él mismo reconozca. Le dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un levita, alguien que sabía la ley. Otra persona pasa y pasó de largo. Tercero, un levita, un sacerdote, versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote, alguien que estaba en el ministerio, alguien que ejercía la palabra, un sacerdote, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, alguien que ministraba en el tabernáculo, que ministraba en el templo, que estaba en el servicio,
4 personas activas religiosamente. Estaban activas, hermanos, pero estaban viendo la necesidad y pasaron de largo. Dice en el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. La misericordia ve y hace por el necesitado. Hermanos, pero lo que me llama la atención y lo que me alarma, y te debería de alarmar a ti también, es que era gente que conocía lo que tenía que hacer y veía la necesidad, pero no hacía nada. Conocemos la Biblia, hermanos. Vemos la necesidad que hay, pero ¿hacemos algo? ¿Somos misericordiosos, hermanos? El samaritano, hermano, era alguien que tenía problema con los judíos. No se podían llevar. Eran rivales los samaritanos y los judíos. Hermanos, vean qué ejemplo Jesús está poniendo. Alguien que no era del pueblo de Dios. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos topado con gente que no es cristiana y vive y hace mejor que los que decimos que somos cristianos? Versículo 34. Y acercándose, él vio la necesidad, dice. Y acercándose, fíjense bien, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Y le hace la pregunta final, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y la respuesta es, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, el cristianismo es una vida práctica. El cristianismo lo tenemos que vivir, hermanos. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo hemos pasado, hemos venido a escuchar las enseñanzas? Sabemos lo que dice la Biblia. Vemos la necesidad, pero no hacemos nada. Tengamos cuidado, hermanos, en no caer en religiosidad. Constantemente, hermanos, Dios muestra y presenta oportunidades para ser personas de bendición, para ser personas que mostremos misericordia, aquí mismo, dentro de la misma iglesia. Hermanos, pero muchos de nosotros cerramos nuestro corazón. Cerramos el corazón y no damos misericordia, hermanos. Y lo que decimos es que no tengo, es que no puedo ayudar. Hermano, Dios sabe que sí podemos. Dios sabe que sí podemos, hermanos. Y por eso presenta esas oportunidades. Tengamos cuidado, hermano, de no endurecer nuestro corazón. De que lo hagan otros, que lo haga el pastor, que lo hagan los servidores. Hermano, Dios muestra las oportunidades
para que seamos personas de misericordia, para que veamos y hagamos. La misericordia quita el dolor y da paso a la gracia. Cuando Dios extiende misericordia, es cuando alguien pagó el precio por el pecado involucrado. Hermano, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios para tu vida? ¿Cuánta, hermano? ¿Cuánta misericordia? ¿Y sabes por qué Dios ha tenido misericordia de tu vida y de mi vida? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús pagó el precio, hermanos. Pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar, hermano. Por eso Dios ha extendido su misericordia. No nos equivoquemos, hermanos. No son por nuestras obras. No es porque seamos muy buenos. Es porque alguien pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Eso es misericordia, hermanos. Y es cuando Dios da paso a la gracia. Cuando alguien paga el precio que se debe de pagar. Es cuando Dios otorga la gracia. No fue en vano, hermanos. No fue en vano por lo que estamos tú y yo hoy aquí. Hubo alguien que pagó un precio, y un precio muy alto, hermanos. La misericordia no es una actitud sentimental, no, sino por cuanto hubo una justicia satisfecha, entonces la misericordia queda disponible. Gracias a Dios por su infinita misericordia que ha tenido para con nosotros, hermanos. Y gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, quien estuvo dispuesto a dar, a mostrar misericordia, dejándonos ejemplo de lo que tú y yo debemos de hacer. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Nadie más. No es que el hermano, no. El ejemplo es nuestro Señor Jesús. Él es la fuente, hermanos. Conectémonos a la fuente, hermanos. Sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que una espada de 2 filos. La espada de 2 filos, cuando entra, corta, y cuando sale, vuelve a cortar. Tu palabra es como fuego, porque quema, y es como un martillo, porque quebranta. Pero tu palabra también sana y purifica. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos desnudas. Tu palabra es el espejo en el que nos vemos. Vemos nuestra condición real delante de ti. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que tú pagaste por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, por nuestros pecados. Gracias porque tú sí estuviste dispuesto
a dar tu vida, a pagar el precio. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser gente que seamos misericordiosos, Señor, que no seamos religiosos, que no seamos legalistas, que no seamos personas involucradas en activismo religioso y nada de un fruto correcto. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, a través de estas bienaventuranzas, tú has estado hablando a nuestra vida. Y nos has estado diciendo que el cristianismo es práctico. No son muchas palabras, son hechos, es una realidad. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a actuar con misericordia con aquel que necesita misericordia. Señor, solamente conectados a ti, separados de ti, nada podemos hacer. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.